Muy buenas, nuevamente nos encontramos en el espacio de Lámpara Encendida. Continuamos con el último libro de la colección del evangelista Gigi Ávila. Sabemos que estamos estudiando este último libro de la colección, El Gran Legado. Estamos trabajando que son los fundamentos de escatología. Hoy nos encontramos con el pastor Vidal Escobar y nos gustaría, pues, pastor, bienvenido, y ante todo le damos gracias a Dios por su vida, gracias por aceptar la invitación. Nos gustaría conocer de usted, conocer del ministerio. Por favor, si nos comenta, está en la ciudad de Cartagena, Colombia. Así que, pastor, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Claro que sí, el Señor los bendiga a todos en esta tarde, siendo la tarde aquí, la noche en España. Para mí es un gusto estar aquí presente, enseñando en esta tarde poderosa de Dios. Y como bien decía la doctora Le, mi nombre es el pastor Vidal Escobar, desde aquí, desde la ciudad de Cartagena. Nuestro ministerio tiene por nombre el Ministerio Profético Regocijo de Jesús, y es de grande bendición ser el pastor principal de este ministerio. Pues nuestros servicios tienen como días, tenemos días de servicio los días jueves a las 7 de la noche de Milagros de Liberación. Tenemos los sábados de ayuno congregacional a las 9 de la mañana y tenemos un único servicio de escuela dominical los domingos a las 8 de la mañana. Y es de grande bendición estar aquí. Nuestro ministerio está ubicado en el Líbano, sector Cuatro Vientos, en el tercer piso de Anorca Comercializadora. Así que para aquellas personas que han de estar allí y que han de escuchar esta reunión, deseamos con todo corazón que puedan asistir a nuestra iglesia si te encuentras aquí en Cartagena, Colombia. Sé que sin preámbulo, vamos a orar para poder entrar en materia de lo que Dios ha traído en esta tarde para cada uno de nosotros. Amén. Así que ahí donde ustedes están, cierren sus ojos y oremos a Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde. Bendecimos tu presencia y honramos tu poder y declaramos por este momento que tu Espíritu, Dios mío, nos llena a nosotros de vida, de restauración, y que tu manto de poder se establece sobre nosotros y que grandes maravillas de parte de usted, Señor, usted hará en este momento. Te pedimos que la unción de tu Espíritu Santo sea abrazándonos, levantándonos y fortaleciéndonos para poder cumplir tu palabra, tu poderío. Te damos gracias por este tiempo y te pedimos que abran los ojos de nuestro entendimiento para poder entender y para poder, Dios, saber, aleluya, los planes que tú tienes para nosotros en estos últimos tiempos. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bendito sea Dios. Vamos a entrar en materia de lo que hoy voy a enseñarles. Sé que va a ser nuevo para algunos, pero también ya para otros que estamos aquí va a ser de grande bendición lo que hoy Dios va a traer a favor de nuestra vida. Y el título número 1 de las tres partes de esta enseñanza que el Señor me ha dado para este día es las potencias de los cielos como vida. La potencia de los cielos como vida. Y la palabra del Señor dice en Lucas capítulo 21, versículo del 26 al 27, Jesús profetizó uno de los acontecimientos más grandes de lo que ha de venir antes de su venida. Valga la redundancia. Dice la palabra en Lucas capítulo 21, verso del 26 al 27. Dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la aceptación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y con gloria. Nótese bien que dice, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y todos nosotros veremos al Hijo del Hombre venir sobre las nubes hacia nuestra vida. Ahora bien, te quiero explicar lo que aconteció o lo que aconteció que puede venir a hacer efecto en el ahora después de este gran acontecimiento. Ahora bien, esto es una de las señales proféticas más poderosas y más clásicas, porque como señal, escúcheme bien esto, como señal de que el Señor estaría a punto de volver, se ha cumplido verdaderamente esto. Y cuando empezó este siglo, aún no se había visto que los cielos se conmovieran. Ahora bien, sin embargo, en la década del 40, explican acá que en la década del 40 hubo una Segunda Guerra Mundial
que todavía no se había cumplido esta profecía. Ahora bien, en estos días trágicos eventos sucedieron en medio del conflicto. Los Estados Unidos lanzó la primera bomba atómica que explotó a kilómetros de altura de la conmoción de una terrible ciudad que se llamaba Hiroshima. Dice la palabra que prácticamente toda esa ciudad, Hiroshima, se evaporizó. ¿Por qué? Porque murieron más de 100,000 personas en aquel entonces y era la primera explosión nuclear que había acontecido. Entonces los cielos en ese momento se conmovieron de forma violenta. Ahora bien, pasó algo sobrenatural y se direccionó este acontecimiento a la profecía establecida por Jesús de Lucas capítulo 21, del verso al 26 al 27. Se estableció la profecía completa de la bomba atómica. ¿Por qué? Porque lo más impresionante de todas estas cosas es lo que dice la palabra griega cielos. En la palabra griega, los cielos de Lucas 21, 26, dice, porque las potencias de los cielos, ¿qué pasó? Iban a ser como conmovidas. Ahora bien, en la palabra cielos, en el original griego, es traducido como Uranos. Es traducido como Urano, que guarda la relación con el uranio. Por eso el significado posterior que se le dio al elemento químico de ese elemento específico se sacó de la bomba atómica, o sea, uranio. Ahora bien, la bomba atómica conmovió los cielos y hizo pedazos a Hiroshima y acabó con la Segunda Guerra Mundial. Es decir, así como Cristo hubiera dicho las potencias de los cielos, hubiera dicho las potencias del uranio serán conmovidas. Es como si Jesús hubiera establecido mucho antes lo que pudo haber pasado en los Estados Unidos, en la ciudad de Hiroshima, estableciendo el uranio como una explosión de un movimiento en medio de lo que estaba aconteciendo en aquel entonces. Ahora bien, entendemos que en los últimos días en que el Señor está diciendo, yo estoy a punto de volver. Además, Él no solamente Él añadió eso, sino que añadió en el versículo 28 de Lucas capítulo 21, dijo, y cuando estas cosas comiencen a suceder, dijo, erguíos vuestros lomos y levantad nuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. Ahora bien, la bomba atómica que explotó sobre Japón fue solamente una advertencia solemne de Dios a toda la humanidad de que el fin se acerca y que Cristo viene pronto otra vez a la tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios está aquí con nosotros. Aleluya. Y la explosión de la bomba en la década de los 50, la Rusia comunista, escúchenme esto, descubrió la bomba de hidrógeno, cuya potencia puede desgarrar la corteza de toda la tierra. Miren esto, la Rusia comunista descubre la bomba de hidrógeno más grande, cuya potencia puede desgarrar toda la tierra. Ahora bien, la tierra puede desaparecer por completo y desaparecer ciudades enteras, tales como la gran ciudad de los Estados Unidos, tal como la actual ciudad de Nueva York y hasta Chicago. Y la llamaron la bomba infernal. La Rusia comunista llamó a esta bomba la bomba infernal. ¿Por qué? Porque al ellos descubrir esta bomba increíble, el hombre tenía en las manos el instrumento más grande para matar la población de todo el mundo. Pero además, con esta explosión, él da la prueba que volvieron a conmover de nuevo el espacio. Durante el desarrollo de esta bomba, la población civil de los alrededores se sacrificó tan grandemente sin escrúpulos con la gran catástrofe de Kisti. ¿Dónde sucedió la gran catástrofe de Kisti? Sucedió en la aldea, en la ladera oriente del sur de los Montes Urales, ocurrida en el año 1957-58.
Ahora bien, 3.600 científicos murieron por la contaminación de los rayos X y de los rayos de ultrasonido que soltó la bomba que explotó en la ciudad de Hiroshima. Ahora escúchame esto. Y 4.000 personas contrajeron enfermedades ocasionadas por la radiación. Sin embargo, lo más terrible de esto, le quiero contar la historia para llevarlo en contexto bíblico de lo que ha acontecido. En medio de todas estas cosas, es que la región de Kingston, al menos 22 poblaciones quedaron literalmente borradas del mapa. ¿Por qué? Porque la región afectada abarcó alrededor de 820.000 kilómetros cuadrados. Abarcó 400 kilómetros cuadrados y la consecuencia ante esto fueron muchos mayores que la ocasión pasada. ¿Por qué? Porque el lanzamiento de las bombas estadounidenses sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, el escenario estaba ahora preparado para la gran tribulación profetizada por Jesús. ¿Por qué? Porque el descubrimiento de la bomba de hidrógeno fue una advertencia solemne de Dios de que el fin se acerca y la puerta está a punto de cerrarse. Escúchame esto, iglesia. La Biblia dice en Apocalipsis que el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Y estamos en momentos muy cruciales de la venida del Señor y tenemos que entender, aleluya, que lo que está aconteciendo son acontecimientos proféticos de lo que ciertamente ha de venir sobre la tierra. Por eso es que Jesús dijo en el verso 28 de Mateo 21, erguíos y levantad vuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. Ahora bien, el escenario estaba preparado para la gran tribulación, pero ¿qué pasó? Que el descubrimiento de la bomba atómica de oxígeno fue una advertencia de Dios. Ahora bien, son días decisivos en estos tiempos y son días peligrosos. ¿Por qué? Para toda la humanidad. Pero la palabra, mira lo que nos promete la palabra en el Salmo 125, verso 1. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 125, versículo 1, dice, los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Aleluya. Los que confían en el Señor, mira, no van a caer, sino que van a permanecer firmes para siempre. Y el Señor está buscando de su pueblo firmeza. Firmeza en este tiempo, ¿para qué? Para poder alcanzar nuestra mayor redención, y nuestra mayor redención es Jesucristo. Aleluya. Por eso dice Isaías 55:7. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice Isaías 55:7, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El Señor está hablando y está diciendo, deje el hombre su pecado, deje el hombre, aleluya, inicuo, los pensamientos de maldad, y vuélvase al Señor. O sea, estamos en tiempo de volvernos a Dios. Todavía estamos a tiempo de volvernos al Señor. ¿Por qué? Porque en otras palabras, el pecador se tiene que arrepentir de las maldades y se tiene que volver y tiene que volver su corazón arrepentido con frutos de arrepentimientos aquí a Jesucristo. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a escapar de la ira del Señor que viene sobre la tierra. Ahora bien, por eso no fue casualidad que la Rusia comunista, aleluya, fuese la que hubiera descubierto la bomba de hidrógeno. ¿Por qué? Porque en el invento de esta bomba, Rusia logró prestigio mundial y se anexó por la fuerza a varias naciones, formando ¿qué? Formando Rusia un imperio militar poderoso y enemigo de Dios. Por eso lo grande de esto es lo que dice el profeta Ezequiel en Ezequiel 38, versículo de 15 a 16. Dice que al norte de Israel aparecería un poderío militar terrible, santo Dios.
Y la Biblia dice que eso sería en los últimos días. O sea, están pasando ahora. Y esto muestra que nosotros podemos ver que el comunismo es una señal de los últimos tiempos. Por eso tú y yo tenemos que estar atentos a lo que Dios está hablando en este momento. Por eso Dios guarde a Colombia y Dios guarde a la nación entera del comunismo. ¿Por qué? Porque la muestra más grande de la venida de Cristo en todo el mundo es el comunismo. El comunismo es una señal de los tiempos que le revela a la humanidad y a todos nosotros que el fin está cerca. ¿Por qué? Porque al tú y yo observar el crecimiento militar de Rusia, que se entiende que es una advertencia solemne de que Dios está haciendo un llamado. Ay, Dios mío, siento la gloria de mi Padre. Aleluya, a que estamos en los últimos tiempos y que es necesario que nos arrepintamos y que volvamos nuestro corazón a Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos que escapar de la ira de Dios. Es por eso que desde la época de los 60 en adelante, también los poderosos motores de las naves espaciales han hecho temblar los cielos y han hecho temblar la estratosfera continuamente. Por eso es que vemos todas estas cosas. Por eso, ahora bien, yo quiero hablarte de un punto muy específico, de lo que aconteció en Chernobyl y de las consecuencias posteriores en toda la atmósfera. ¿Por qué? Porque hace 43 años, cuando por primera vez los cielos los científicos lograron de forma práctica liberar y transformar en energía el poder atómico mediante la división del átomo, no era aún consciente en ese entonces del peligro de la radioactividad. Mira esto, todo lo que aconteció y todo lo que tiene que pasar proféticamente para que el Señor haga cumplir su voluntad. Ahora bien, atómicamente aconteció algo sobre lo que aconteció, aleluya, cuando los científicos todos se reunieron para poder evitar el peligro de la radioactividad. ¿Por qué? Porque nadie pensaba la muerte ni en ningún tipo de consecuencia secundaria. Pero el 16 de julio de 1945 hizo estallar en el desierto de Nuevo México la primera bomba atómica. En 1945 la primera bomba atómica. ¿Por qué? Porque muchos científicos militares y políticos que observaban el espectáculo a escasos 3 kilómetros de distancia del lugar de la explosión murieron de cáncer unos años después. Miren esto tan fuerte. Los que estaban expuestos a la radioactividad de ese momento se murieron de cáncer años después. Pero en 1951, cientos de soldados estadounidenses fueron testigos oculares de una prueba atómica. ¿Dónde? En los aires. Desde una distancia relativamente corta, el 77%, escúcheme esto, de los soldados de esa unidad, mira esto tan poderoso, el 70 y pico esperemos un momento, ok. El 77% de los soldados de esa unidad enfermaron más tarde de cáncer y murieron. Miren esto tan poderoso. Ellos enfermaron de cáncer y murieron a raíz de eso, a pesar de que la cantidad máxima de radiación en ese momento solo fue 200 o 400 Ren, una unidad de radiación. En contraste, cuando ellos comenzaron a arder los conductores de calor, los bloqueos de gráficos de reactor, el reactor ruso, produciéndose en medio de ellos cálculos en medio de sus vidas y un valor de que por lo menos 2000 Ren por hora era la probabilidad más grande para que ellos enfermaran. Ahora bien, eso equivale ¿a qué equivale? A 5 o a 10 veces más la alta, aleluya, que le da los ensayos de bombas atómicas de los Estados Unidos
a principios de los años 50. Y si nosotros nos damos cuenta, estamos viendo un acontecimiento grande. Estamos estableciendo un acontecimiento tremendo en Dios. ¿Por qué? Porque ahora bien, hubo algo secundario en Chernobyl. Ahora, el desastre nuclear soviético sin precedentes que ocurrió en Kiev, la tercera ciudad más grande de la Unión Soviética, y solo a 100 kilómetros de el reactor afectado, dice que expuso a miles de militares, ciudadanos soviéticos y de otros países a altos niveles de radiación, por lo cual los científicos que estaban ahí estaban afirmando, escúchenme esto, que decenas de miles de personas morirían de cáncer en ese momento. Durante las próximas décadas, las consecuencias de las radiaciones, ay Dios mío, esto es poderoso, emanadas de la central nuclear de Chernobyl, grandes extensiones de tierra durante años y aún décadas, resultaban dañinas para cualquiera que vivía ahí y no podían utilizarse, ni siquiera podían utilizarse las tierras para sembrar. ¿Por qué? Porque debido a la radiación, la tierra estaba infectada. Ahora bien, lo peor y lo fatal es que la nube proveniente de la lejana Ucrania no solo había dejado, mira esto, no solo ha dejado en Europa partículas de yodo, de 131 yodo radioactivo, sino que mira, eso comenzó a desintegrarse en forma relativamente rápida, sino también una cantidad de nucleones venenosos que en gran medida se han acumulado sobre el suelo agrícola y que por un tiempo inimaginable seguirán extendiéndose y seguirán emitiendo radiaciones. ¿Por qué va a seguir emitiendo radiaciones? Porque la Tierra comenzó a producirlas. Ahora bien, científicos y médicos informaron que el yodo radioactivo se deposita en la tierra y en las plantas. Ahora bien, por eso las vacas lo comen y aparece de inmediato en la leche. Y una vez que es ingerido, se acumula en la glándula tiroides, santo Dios, y podría destruir el tejido. De esta manera, producir el final, nódulos en los tiroides y hasta llegar al cáncer y la muerte. Por eso el cesio es amenazador. ¿Por qué? Porque si sigue produciendo radiación durante décadas después que los asimilan los tejidos humanos, y eso puede marcar una preocupación grande en la Tierra. ¿Por qué? Porque la mayor preocupación en este tiempo en torno al accidente de Chernobyl no solamente es en eso, sino en la cosecha y la destrucción de los productos agrícolas contaminados, sino el agua que está radioactiva, que se filtra al nivel del agua subterránea. ¿Y qué está pasando? Que contamina el agua potable. Así como el río Dnieper, que fluye de la reserva hacia el sur del Mar Negro, escúchenme esto, el río Dnieper, que fluye de la reserva hacia el Mar Negro, según la radiación cae a la tierra. No solamente caen las cosechas y los productos agrícolas quedan contaminados, sino que también los ríos están quedando contaminados. Los lagos y las reservas de agua potable en muchos lugares. Pero ¿qué es lo más sorprendente de este asunto? Es que el diccionario ucraniano, en el diccionario de Ucrania, la palabra Chernobyl quiere decir ajenjo. Y el ajenjo es lo más amargo de lo amargo. Y la Biblia lo dice. La Biblia declara, dice la palabra del Señor en Deuteronomio, si no estoy mal, dice, y aquel que dentro de nosotros no produzca, que no haya dentro de nosotros, dice la palabra, como hiel y ajenjo, que sea apartado de nuestra vida por tener rencor en el corazón. Pero ahora donde yo voy, y lo amargo es equivalente casi siempre a ¿qué? A un veneno, a algo venenoso. Es decir, que son también materias venenosas las que acabarán y las que abarcan en este tiempo en las plantas de ajenjo. O sea, Chernobyl contaminando los ríos y fuentes en muchos lugares. Esta situación es el cumplimiento de esta profecía. Miren lo que le estoy explicando, por eso le estoy contando la historia plasmada
aquí para que nosotros vayamos al trasfondo de lo que espiritualmente está aconteciendo y de la profecía establecida de este tiempo. Miren lo que dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 8, versículos del 10 al 11. Apocalipsis capítulo 8, versículos del 8 al 11. Mira lo que dice la palabra. Y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de aquella estrella, santo Dios, era ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, o sea, se convirtió en aguas amargas. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Dios mío. En realidad podemos ver, amados, que Dios le está advirtiendo a nosotros los justos, al igual que a los impíos. Dios nos está advirtiendo, aleluya, que despertemos y que nos arrepintamos. ¿Por qué? Porque ya falta poco para que estemos con Jesucristo. Por eso Chernobyl nos quiere decir que esta creciente de contaminación atómica es más bien imposible de detener. No se va a poder detener esta contaminación. ¿Por qué? Porque entre más fuerte se vaya regando esa radioactividad que ha venido por la situación de Ucrania, con la guerra y la batalla que ha sucedido en Ucrania con Israel y con toda esta gente. Dios mío. Ha sido tan fuerte, aleluya, que esta catástrofe que conmovió también a todo el mundo a finales de abril de 1986 es una señal de que el fin que le grita a la humanidad es que Cristo viene. Por eso es que tú tienes que entender, aleluya, que este no es tiempo de jugar, sino que es tiempo de vivir la palabra como debe ser, y que los juicios de Dios están a punto de arrastrar la tierra y a los pecadores. El juicio de Dios está a punto de arrancar a la tierra, a los pecadores y a los que de la tierra, a los pecadores y a los que no quieren creer en el poder de Dios. Ahora bien, aunque en ese tiempo las autoridades trataron, aleluya, de tranquilizar a la población, tanto a Suecia, a Noruega, a Finlandia como a Dinamarca, la existencia de yodo para combatir las radiaciones se agotaron en ese tiempo. En cuestión de horas, las farmacias se colapsaron. Es decir, que desde Chernobyl aumentó en la humanidad el temor a la consecuencia causada por la radiación y la desesperación de estar frente a la catástrofe más grande de la vida, y era la amenaza de muerte. Y lo que aconteció en Chernobyl, en aquel entonces que la gente buscaba remedios en la farmacia, aconteció en el COVID. Si tú te das cuenta, esa enfermedad del COVID contagió a muchas personas matándolas. Tremendo. Y la gente como loca buscaba en las farmacias cómo buscar para sanar porque sentían los síntomas. A muchos murieron. Y si nosotros nos damos cuenta, aleluya, la amenaza la amenaza de su muerte o de su vida, ellos estaban buscando de cómo sanarse. ¿Para qué? Para que no hubiera cáncer, para no enfermarse de cáncer. Pero ¿qué pasó en este momento? Que Jesucristo dijo de nosotros en estos días. Mira lo que dijo Jesucristo de nosotros en estos días. Dice la palabra en Lucas 21, 26. Lucas capítulo 21, verso 26. Dice, desfalleciendo los hombres por el temor de la expectación de las cosas que sobrevendrían en la tierra, porque las potencias de los cielos, dice, serán conmovidas. Porque la potencia de los cielos serán ¿qué? Conmovida. Y ahora bien, usted me dice, pastor, ¿por qué usted está contando todo esto? ¿Por qué? Porque en este tiempo nosotros estamos viviendo en esta actualidad las mismas cosas. Las potencias de los cielos están siendo conmovidas y la humanidad está gritando que Cristo viene. Y es necesario que ustedes y yo nos preparemos para escapar de las cosas que van a comenzar a suceder. ¿Por qué? Porque antes de la era nuclear nunca hubo amenazas de borrar toda la humanidad de la tierra. En cambio, los arsenales nucleares que existen hoy en día bastarán para matar
de una vez a toda la población del mundo. ¿Por qué? Porque en caso de que se establezca una tercera guerra mundial, se usarán esas bombas. Se usarían esas bombas y los cohetes, Dios mío, reelegidos se moverán hacia las grandes naciones. ¿Para qué? Para poder cargarlas y poder hacer caos infernal. Por eso los científicos dicen que será un suicidio mundial, dado el poderío nuclear que posee actualmente las naciones. Si ustedes y yo nos comenzamos a investigar el poder tan grande que tienen las naciones con los temas de bombas nucleares, es grande. Es grande. Es por eso que así como la mortal lluvia radioactiva que sucedió en Chernobyl, que provocaría la explosión del hidrógeno, Cristo dijo que vendría una tribulación. Dice la palabra que Cristo dijo que vendría una tribulación como nunca antes se había visto, como ninguna antes se vio jamás. En estos días no fueron acortados. Mira, dile, en esos días nadie. Y si estos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Dice Mateo 24, del 21 al 22. Escúchame esto y quiero que lo tengas en cuenta. La Biblia y la ciencia están de acuerdo en cuanto a una tragedia terrible que se acerca. La Biblia y la ciencia están completamente en acuerdo en esto, en la terrible tragedia que se acerca. ¿Por qué? Porque esta tercera guerra mundial va a venir y ustedes saben que es así. Porque ahora esta guerra que le ha declarado Estados Unidos a Venezuela es grande. Y lo que ustedes y yo no hemos visto aún de los Estados Unidos con China y Japón es una guerra fuerte. La tercera guerra mundial que se acerca, amado pueblo de Dios, Dios mío, siento a mi Padre, es grande, es poderoso porque no hay quien la impida. Nadie va a impedir la tercera guerra mundial. ¿Por qué? Porque esto está profetizado en la Biblia, que todas las naciones se van a reunir en la tierra de Israel para la gran batalla del Armagedón. ¡Ay, santo! Todas las naciones de la tierra se van a reunir para la gran guerra y la gran batalla del Armagedón. Esto está en Apocalipsis capítulo 16, versículo del 3 al 16. Dice la palabra en Apocalipsis 16 y lo voy a buscar para que ustedes lo tengan en cuenta. Aquí más claro, lo voy a buscar. En Apocalipsis capítulo 16, versículo del 13 al 16. Dice la palabra: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos en manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Dice la palabra: he aquí que yo vengo pronto como ladrón. Bienaventurado el que vela y el que guarda su ropa para que no anden desnudos y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Santo Dios, poderoso. No hay quien impida en este tiempo la tercera guerra mundial que va a suceder a nivel del mundo. ¿Por qué? Porque todas las naciones se van a reunir en tierra de Israel. ¿Para qué? Para la gran batalla del Armagedón. Además, te voy a decir algo. Desde hace 20 años Israel es la sexta potencia. Israel es la sexta potencia atómica del mundo. ¿Por qué? Porque Israel dispone por lo menos de 100 armas nucleares. Del más variado poder destructivo, Israel produce eso. Israel ha obtenido eso. Por eso resulta evidente que el armamento nuclear de Israel es una señal de que la ira de Dios está a punto de caer sobre los pueblos. ¿Por qué? Porque de modo que en este tiempo el mundo está al borde de una catástrofe muy grande. Por eso Cristo dijo en Mateo 24, 33, dijo: así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca la puerta el Señor Todopoderoso. Ay, santo.
Lo que aconteció en Chernobyl produjo una activación de una profecía. Pero ahora bien, lo que está aconteciendo ahora con estas guerras que hemos tenido está trayendo a coalición lo que la palabra está diciendo para este tiempo. Por eso el que tenga oídos que oiga lo que el Señor está trayendo en este tiempo para nosotros. Por eso toda esta señal es una señal que invoca de que estaremos en el tiempo de regreso de Cristo. Por eso hoy te digo a todos ustedes que están aquí y a los que tú conoces, tienes que decirle, ven a Cristo. ¿Por qué? Porque la situación mundial va a ir de mal en peor. Hasta que mira, la situación mundial no va a cambiar. El mundo no va a cambiar. El mundo no va a cambiar, el mundo va a ir de mal en peor. Por eso tú tienes que decirle a las personas, dile, ven a Cristo, conviértete a Cristo, ven y busca de Cristo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está profetizando cosas buenas. Y aquí hay mucha gente de la iglesia que sabe que siempre le he dicho, prepárense que vienen cosas buenas, sí, pero también nos tenemos que preparar para lo peor. ¿Por qué? Porque Dios ante su venida, Dios mío, siento la gloria de mi Padre. Aleluya, ante su venida el Señor está preparando un pueblo que entienda, aleluya, que el reino de los cielos no consiste en bebida, ni en ropa, ni en bebida. Aleluya, el reino de los cielos no es comida ni alimento, nada más, sino es paz y gozo en el Espíritu Santo para venir, para que nos preparemos para el reino de los cielos. Aleluya. Por eso la situación mundial de este tiempo va a ir de mal en peor, amado. Aleluya. Hasta que se establezca el efecto de la guerra nuclear que va a absorber a todos los pueblos. Ahora bien, la única respuesta a este tiempo es Jesucristo. Ante estos tiempos peores, la única respuesta es Jesucristo. Por eso es que por más que la gente prometa paz y paz, no va a haber paz. La única paz que vamos a tener es cuando estemos en el cielo. La única paz que vamos a sentir es cuando estemos disfrutando de la boda del Cordero, Dios mío. La única paz que nosotros vamos a recibir es la de Dios. La única que nos va a dar la verdadera confianza viene de arriba. Esa es la única confianza que tendremos. La confianza que viene de arriba. Ven a Cristo. Cuando tú vienes a Cristo y Cristo es tu única respuesta, lo demás pasa a un segundo plano. Porque nosotros tenemos que estar enfocados en Jesucristo y en nadie más. ¿Cuánto dicen gloria a Dios ahí? Que lo puedan escribir. Por eso Dios le está diciendo a la humanidad, aleluya, que el fin ya se acerca. Y ha lanzado advertencias solemnes de muchas cosas. Mira, el Señor ha lanzado, el Señor ha hablado por profecía a través de muchas personas para que mucha gente se arrepienta. Por eso no te arrepientas de estar en Cristo ahora. Hay gente que está arrepentida y dice, ay, ¿para qué yo estoy en el camino ahora? No te puedes arrepentir. Tú sigue adelante. La batalla está siendo fuerte, pero con Cristo somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Aunque esté siendo fuerte, aunque tú sientas la guerra fuerte, no te preocupes, aleluya, que muy pronto nuestra redención estará cerca y entonces estaremos en la boda del Cordero y diremos, el Señor nos dirá, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te voy a poner. Entra en el gozo de tu Señor. Se acerca el día de la venida y tenemos que estar preparados para eso, aleluya. Bendito sea mi Padre. Por eso, mira, te digo algo. Tenemos que, aleluya, hacer lo que dice la Biblia. Y tenemos que escapar por nuestra vida. Tenemos que prepararnos, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque el encuentro con Dios muy pronto se acerca. Por eso mantente a fuego con el Espíritu Santo. No dejes de orar. Ven a Cristo, no esperes más. Porque pronto tú tienes que salvar tu alma. Lo que aconteció en Chernobyl es fuerte. Muchos fueron muertos de cáncer por esa bomba radioactiva. ¿Por qué? Porque los cielos fueron conmovidos conforme a la profecía de Lucas. Pero ahora bien, quiero ir a algo más específico. Quiero ir a mi segundo punto de este día. Y es que en los últimos días y en los posteros días temblarían los cielos y la tierra, el mar y la tierra y las naciones. Temblarían. Ahora bien, conforme a lo que Cristo profetizó en aquel entonces, el capítulo anterior, el profeta Ageo dijo, y quiero que lo busques ahí en tu casa,
Ageo capítulo 2, versículo del 6 al 7, dice la palabra del Señor. En Ageo capítulo 2, versículo del 6 al 7 dice: porque así dice el Señor de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones. Entonces, si nosotros nos damos cuenta lo maravilloso que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor profetiza los eventos de miles de años antes de que esto ocurra. Por eso esta profecía de Ageo nos muestra que Dios le advierte a toda la humanidad de su regreso, pues todos los días de su venida, antes de que venga Él, va a seguir temblando la tierra. Y lo que tú has visto hasta ahora, que tembló aquí, que tembló en Colombia, que tembló, eso no es nada comparado para lo que va a pasar. Porque va a seguir temblando más fuerte. Uf, muy más fuerte. La tierra, el mar, van a suceder mayores tsunamis. Por eso Juan capítulo 5, verso 39, dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que le dan testimonio de mí. Es por eso que tú en este tiempo es decisivo que tú leas la palabra, porque el que come Biblia no es engañado. Cuando tú estás lleno de la palabra, tú no te dejas engañar de este tiempo. Aleluya. Tú tienes que vivir la palabra. Tú tienes, primero, discúlpenme, tú tienes que leer la palabra. Tú tienes que vivir la palabra y tú tienes que meditar en la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es vida. Y por eso la palabra del Señor dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es viva. Dice la palabra que su palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Porque cuando tú lees la palabra te alumbra la vida. La palabra te da alumbramiento a tu propósito. La palabra le da alumbramiento a tu mente y a tu voluntad. ¿Sabes para qué? Para que tú puedas entender, aleluya, lo que ha de acontecer en este tiempo. Ahora bien, si una persona, tú no puedes, mira, si hay un gran secreto, hay un fin de que tenemos que estar preparados para el rapto. Hay un secreto escondido en este tiempo, antes del rapto. Y es que tú y yo tenemos que estar con la palabra. En este tiempo, la palabra es la que te dará vida. La palabra te llevará al rumbo de lo que tú tienes contigo. La palabra te llevará a ti en este tiempo a que tú puedas estar direccionado verdaderamente a la presencia de Cristo. Por eso Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. Por eso dice la palabra en Josué 1:7, dice: no te apartes de ella ni izquierda ni a la derecha, para que seas prosperado en todas las cosas que tú emprendas. Porque cuando en este tiempo tú tienes que estar metido en la palabra. Tú todos los días tienes que hacer un devocional. Tú todos los días tienes que establecer tu vida en el propósito de Dios. Tú tienes que estar leyendo palabras. Tú tienes que estar comiendo la palabra. Porque no hay nada más grande que la palabra. La palabra de Dios es la que te dará de vida. Tú no tienes que estar buscando profecía de una persona. Tú tienes que buscar la verdadera, la palabra de Dios. Aleluya. Y no me quiero adelantar al otro punto, pero es necesario que tú entiendas que en este tiempo el Señor necesita gente, una generación que entienda que tiene que estar metido en la palabra, gente que sabe, aleluya, que la palabra es su sostén. Ay, Dios mío. Por eso ahora tú y yo tenemos que entender la analogía de este asunto. ¿Por qué? Porque ¿a dónde iba Josué con lo que dijo? Josué iba a la tierra prometida. Y si tú y yo nos damos cuenta para dónde vamos nosotros, vamos hacia la tierra prometida. Josué, cuando Dios le dijo, porque Josué fue el sucesor de Moisés. La palabra dice que cuando Moisés muere, él fue el sucesor de Moisés. ¿Por qué? Porque cuando Josué fue sucesor, porque él estaba al lado de él. Había muchos al lado de él, pero el que aprendió de Moisés fue Josué. Y dice la palabra que el Señor le habla a Josué y le dice: no temas, sé fuerte y valiente, porque yo te he dado esta tierra como promesa para que la obtengan como la heredad.
Él le dijo, no te desvíes de ella, la palabra ni a izquierda ni a derecha, porque ella te llevará hacia el rumbo que tú tienes para tu vida. Porque nadie puede ir a la tierra prometida sin saber cuál es el camino. ¡Ay, santo! Esto es poderoso. Nadie puede ir a su tierra prometida si no sabe las directrices del camino que debe tomar. Y yo te vine a decir algo. Aleluya. El camino, tu camino es alumbrado. ¿Tú sabes por qué? Por la palabra. Mira, todo el mundo sabe. Cuando tú no sabes para dónde ir, cualquier transporte te sirve. Pero cuando tú entiendes el poder que hay en la palabra te direcciona hacia la tierra prometida que a ti te pertenece. Ay, Dios mío. Por eso es que ¿a dónde iba Josué? A su tierra prometida. ¿Y a dónde vamos a ir nosotros? A la tierra prometida, a la nueva Jerusalén, a las calles que son de oro y son los mares de cristal. Ay, Dios mío, nosotros vamos a ir camino hacia nuestra nueva Jerusalén. Aleluya, hacia la nueva Jerusalén donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde no hay lamento, sino que hay gozo, alegría y hay espíritu de Dios y hay alabanza continua. Por eso hoy te tengo que decir algo. En este tiempo tú y yo tenemos que vivir como vivió Josué. Tenemos que meditar en la palabra de día y de noche. Tenemos que obedecer el mandato de Dios. Hay mucha gente que ora mucho pero obedece poco. Y nosotros no podemos ser de los que oramos mucho pero obedecemos poco, sino de los que oramos y obedecemos. Porque el problema es que mucha gente dice, no, yo oro bastante, pero dime con tu obediencia que verdaderamente oras. Porque hay mucha gente que ora mucho, pero obedece poco a lo que Dios le está mandando a decir. Pero hay otras que no se alardan de decir tantas cosas y obedecen a Dios. ¿Cuántos de esos están aquí? Que escriban amén, soy yo. Ay, Dios mío. Que digan, yo no tengo tanta doctrina de oración que oro muchas horas, pero obedezco a Dios. Aleluya. Por eso nosotros, tú y yo, tenemos que entender que el éxito más grande que ustedes y yo podemos obtener es entendiendo que tenemos que velar. El beneficio más grande que tú y yo podemos tener es que tú y yo entendamos que si suena la trompeta, nosotros nos vamos a ir. Ay, Dios mío. El privilegio más grande que tú y yo tenemos que entender en este tiempo es que si suena la trompeta, nos vamos juntos para el cielo. Porque lo que va a pasar aquí en la tierra va a ser muy fuerte. Por eso mira lo que dice Ageo 2, del 6 al 7. Dice, porque así dice el Señor de los ejércitos, de aquí a poco, haré temblar la tierra y vendrá el deseado de las naciones. Por eso yo no me quiero quedar. Yo no me quiero quedar. ¿Cuántos dicen amén? Dios mío, yo no me quiero quedar. Y esto se ha cumplido. Tú me dirás, pastor, esto se ha cumplido. ¿Por qué? Porque los científicos han declarado que últimamente están ocurriendo, como años antes, está ocurriendo más explosiones y está ocurriendo más temblores y muchos más terremotos. ¿Por qué? Porque el sol está en los cielos y el Señor dijo que los cielos temblarían. Y el Señor estaba anunciando su venida. Por eso los enormes cohetes dirigidos que han salido a la estratosfera han conmovido los cielos con las potentes motores de retropropulsión. Los cielos, la tierra se mueve cuando son llevados. Aleluya, los enormes cohetes teledirigidos a la estratosfera. Se mueve, ¿por qué? Porque los cielos externos han estado temblando y también han temblado los cielos y la tierra. Y tú y yo vimos en el capítulo anterior las explosiones atómicas y de hidrógeno. Han sacudido los cielos, han sacudido la tierra. Por eso los cielos están temblando. Por eso los cielos han estado temblando y la tierra también últimamente. ¿Por qué? Porque eso anuncia que Cristo viene, Maranata. Aleluya. Los cielos están temblando. Por eso en Isaías capítulo 24, mira, los científicos creyeron que no pasará este ciclo sin que ocurra, ya que han descubierto que el centro está fundido de la tierra, está cediendo. Mira, te voy a explicar esto. Los científicos creen, Dios mío, que no pasará este ciclo sin que eso ocurra.
¿Por qué? Porque los científicos ya han descubierto que el centro de la Tierra está fundido, está cediendo y pronto va a ocurrir una falla que hará saltar las ciudades de las naciones. Tremendo esto. Los científicos, escúchenme esto, ya saben que pronto va a ocurrir una falla que hará saltar las ciudades de las naciones. Y afirman que por lo menos 100 millones de vidas se pueden perder. Por eso el profeta Isaías vio esto. Vio este terremoto en visión. Isaías vio este terremoto en visión. Dice Isaías capítulo 24, versículo 20. Mire lo que dice la palabra. Dice, temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza y agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. El profeta Isaías vio esta visión. El profeta Isaías vio esta visión, iglesia. En Isaías 24:20 dice que temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Por eso en la actualidad el pecado y la maldad son los responsables del terrible terremoto que va a venir a la tierra. La Biblia dice que en los postreros días el amor de muchos se enfriará. Hay mucha gente que tiene mucha maldad en este tiempo. Se ha incrementado la brujería, la hechicería, las maldiciones, la envidia. Hay mucha maldad en los corazones. Por eso es que escúchenme esto, en esta actualidad el pecado y la maldad van a ser los responsables del terrible terremoto que viene. ¿Por qué? Porque es necesario que tú y yo nos volvamos a Dios. Porque pronto será tarde y los tibios el Señor no los va a librar, Dios mío. ¿Quiénes se van a librar de este tiempo? Por eso dice la palabra en Apocalipsis 3:10. Mira lo que dice. Por tanto, has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré a ti de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3:10. ¿Dios qué hizo? Cristo prometió librar a los que guarden su palabra. No a los que guarden los destinos de su iglesia local, no, a los que guardan la palabra. Por lo tanto, la única forma de escapar de la catástrofe fuerte y terrible que viera convertirse en una catástrofe grande en este tiempo es que nos convirtamos a Jesús de todo corazón. Dice la palabra, aleluya, que a los tibios el Señor los vomitará de la boca. El Señor no nos quiere tibio, Él nos quiere caliente, encendido. El Señor no necesita encendido porque Él va a vomitar a mucha gente de su boca. Hay mucha gente que va a ser vomitada de la boca de Dios porque no han querido vivir conforme a como Dios le está mandando que vivan, sino que viven bajo el yugo de lo que su carne les está diciendo. Mucha gente en este tiempo, aleluya, estuvieron festejando las fiestas novembrinas en Cartagena. Muchos cristianos siendo zarandeados por Satanás, festejando las fiestas. Carnaval, ¿cómo es eso? Carnaval. El carnaval representa carne a Baal. O sea, le da sacrificio a Baal. Y hay mucha gente que le dio sacrificio a Baal en este tiempo. Y que Dios está esperando que se conviertan y que se arrepientan en este tiempo. Por eso, mira, Dios mío, es necesario que nos convirtamos de todo corazón, amados míos. Porque es necesario, aleluya. En Hechos 3:19 tiemblan los cielos y la tierra y todo nos guía que Cristo viene. Es el último tiempo y hay que prepararse para la próxima venida del Señor. Ven y escapa por tu vida. Por eso el Señor lo repite en Ageo. De aquí a poco los cielos y la tierra temblarán y la tierra seca y haré temblar a toda la nación y vendrá el deseado de las naciones. Por eso la tierra está acercándose. La tierra, los cielos y el mar están temblando. Escúchame esto. Lo más importante es que el mar ya tembló.
y ha seguido temblando en las últimas décadas. Y ahora estos temblores, aleluya, son más recientes. El temblor del mar en Alaska y en Pakistán han sido la magnitud de estos precedentes. Por eso los terremotos sacuden la tierra y las naciones. Y los maremotos conmueven los mares por todo el orbe y parecen gritar a la humanidad pervertida y que se aparten de su camino. Porque Cristo viene y viene pronto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cristo viene. Él levantará su mano y los cielos estarán temblando. El Señor viene. El Señor viene. Dios mío. Dice Juan capítulo 10, versículo 9, dice, yo soy la puerta y el que por mí entrare, el que por ella entrare, será salvo. Será salvo. Dios mío. Santo Dios. Te voy a decir algo que siento de parte de Dios. Van a venir juicios más grandes para la tierra. Vienen juicios como nunca antes. Mateo capítulo 3, versículo 12, dice en la Reina Valera, dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Por eso vienen juicios como nunca antes, pero el Señor dijo que Él en su tiempo va a recoger al trigo. Dios mío, yo prefiero ser trigo y no cizaña. El Señor va a recoger el trigo. Y si tú y yo nos arrepentimos y nos convertimos de corazón al Señor, tú vas a ser un trigo de Dios que te recogerá antes de que caigan estos juicios. ¿Cuánto dicen amén? El Señor te va a recoger antes de que se recojan estos juicios. Porque el Señor viene por su iglesia. Y antes de que la tierra sea removida, el Señor va a traer grandes maravillas del cielo para nosotros. Y es necesario que tú y yo podamos entender, aleluya, que tenemos que arrepentirnos de todo corazón. Tenemos que buscar a Dios mientras pueda ser hallado y encontrarlo, aleluya, mientras Él se pueda permitir hallar. Hallarle, buscarle y viviréis. Dios mío, aleluya. El Señor quiere, aleluya, Él mira la tierra, esto no es un engaño para ninguno. Esto no es una mentira para ninguno. La tierra está temblando. La tierra está dando señales. He aquí, como dice Ageo, de aquí a pronto haré temblar mayormente la tierra. Haré temblar mayormente la tierra, los cielos y los mares. Este año hemos visto muchos temblores en Medellín. El que sacudió a mucho lejos, que destruyó muchas cosas. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que entender que así como lo que pasó en Chernobyl y lo que aconteció en Ageo, lo que está hablando Dios, que es necesario que entendamos que va a venir un temblor más fuerte para la tierra. Dios mío. Pero ahora bien, quiero terminar con esto en este momento. Quiero terminar con esto. Y es con el engaño de este tiempo. Ahora bien, el engaño de este tiempo. ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 24, versículo de 3 al 4, dice la palabra, dice, dinos cuándo serán estas cosas, la destrucción del templo, y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Es por eso que mientras Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, trajo una profecía terrible y una profecía muy grande. Y para muchos puede ser hasta trágica. ¿Por qué? Porque en ese momento los discípulos le preguntan a Jesús y le dicen, dinos señales de tu venida. Sí, y dinos cuál sería la señal. Por lo tanto, el Señor tuvo que escoger algo decisivo para confesarle. Y le preguntaban y le decían, dinos la señal. Y él, sin más allá y sin más acá, le dijo, una de las señales
es que ustedes entiendan que se va a acercar engaño. Entonces quiere decir que la señal más terrible de este tiempo es el engaño. Por eso Jesús previno de estos tiempos que las señales vendrían y tenemos que cuidarnos de los falsos engañadores. Mateo capítulo 24, versículo 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Ahora bien, van a venir falsos profetas, ustedes lo saben. En la actualidad hay, mira, en este tiempo hay muchas sectas satánicas y hay muchas sectas satánicas, pero también hay sectas cristianas, denominadas cristianas, e infinidad de religiones evangélicas que enseñan a veces mentiras monstruosas, enseñan mentiras fuertes del evangelio que no son así. Y aún hemos visto a nivel de muchas cosas, libros de denominaciones evangélicas de renombre que decir que las lenguas son del diablo. Hay muchos libros de muchas religiones que no las voy a mencionar aquí por cuestión de video y de respeto mutuo. Pero hay muchos libros evangélicos que dicen que las lenguas son del diablo. Y estas cosas forman parte del engaño que el Señor profetiza aquí en su palabra. ¿Por qué? Porque si no se arrepienten, se irán al mismo hueco del infierno esa gente, ya que eso clasifica como una blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque la palabra del Señor dice que el que habla otras lenguas, a sí mismo se edifica. Y que el orar en otras lenguas, aleluya, es una de las señales de la llenura o del bautismo del Espíritu. Hay otras sectas evangélicas que enseñan que la sanidad divina es solo para los apóstoles y no es así. Esa es otra mentira muy trágica. ¿Por qué? Porque hoy en día cuando el cáncer y el SIDA envían a millares de gente al sepulcro, la ciencia médica no puede hacer nada. Cuando el cáncer y el SIDA viene a alguien, en la ciencia médica no puede hacer nada por encima de lo que ellos quieran. Pero la fe que tiene la gente puede librarlo de la muerte. Y hay mucha gente que piensa que la sanidad nada más es para los apóstoles. Si fuera así, mejor dicho, la sanidad es para todo aquel que tenga fe para recibirla. Porque la palabra del Señor dice, aleluya, en Isaías 54, del 4 al 5, dice que ciertamente Él murió en la cruz del Calvario para que nosotros fuésemos sanos por su llaga. Dice que somos sanos, no solamente para los apóstoles. Todo aquel que tiene fe para recibir, Dios mío, todo aquel que tiene fe para recibir la sanidad la recibe. Es por eso que tenemos que entender, aleluya, que antes del tiempo son sectas criminales, entre que aún sectas que no permiten que nadie done sangre. No se puede. Eso es una secta porque tenemos que salvar a las personas. Tenemos que donar, tenemos que ser una persona que ayudemos a otros. Por eso, quien esté en este tipo de denominaciones tiene que salir corriendo. Porque todavía hay iglesias que creen en la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Tal como está escrito en la palabra. Hay todavía iglesias que existen, pastores que no son asalariados. Todavía hay iglesias de pastores que todavía vemos pastores, aleluya, que llevamos la palabra como debe ser. Todavía vemos pastores, aleluya, que ha sido llamada por Dios y que hemos sido llenos del Espíritu Santo. Por eso en esta época final y peligrosa, tú y yo no nos podemos callar, porque hay gente que habla la verdad con claridad. Y por eso tú no te enojes, aleluya. Más bien arrepiéntete y conviértete para que escape a tiempo de esto. Porque hay gente que se pone rabiosa cuando les dicen la verdad de la palabra. Pero hay mucha gente que le gusta que le digan mentira. Pero yo prefiero morir por la verdad, aleluya, que estar cautivo con una mentira que después no me va a hacer vivir el evangelio como debe ser. La verdad es verdad, duela como duela, guste a quien le guste, puede venir como venga, pero la verdad es verdad y nadie la puede proveer. Por la verdad murió Cristo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta en esta hora. Por eso tú no puedes permitir que estos falsos profetas, aleluya, sigan engañando y dañando a la humanidad que en este momento, aleluya, está recibiendo su última oportunidad. Hay gente, aleluya, que en este último tiempo está engañando a mucha gente. Por eso los días se están acortando.
Los días se están acortando. Los días se están acortando fuertemente. Están terminándose. Esto se acaba pronto. Tú tienes que refugiarte en Jesús. Porque estamos viviendo de mucho engaño. Hay muchos profetas en la calle. Hay un espíritu de profetas, pero son profetas malos, que lo que les gusta es la plata, que están diciendo que pacta con Dios $700 para que Dios te dé un milagro. Mentira del diablo. Los milagros no están condicionados a la plata que tú des, porque la plata que tú des no está condicionada a que te sanes el cáncer, sino que tú te vas a sanar de cáncer por la fe que tú tienes. Deja de estar siendo engañado porque tú das esto hoy para que Dios te haga algo mañana. Dios no actúa de esta manera. Dios actúa por medio de la fe. Dios actúa por medio de lo que a ti mismo se te revela, porque tú no puedes dar un pacto que a ti Dios no te ha revelado. Si Dios a ti no te ha dicho que tú hagas un compromiso de dinero con él, tú no lo hagas porque otro te lo diga, porque si no se te ha revelado a ti, entonces tú no lo hagas. Ay, Dios mío, aquí hay muchos que están ahí para atrás. Porque hay mucha gente que dice, no, es que Dios me dijo que te dijera que tienes que dar tanto para que mañana suceda. No va a suceder nada, porque eso es puro engaño. Tú no puedes estar buscando palabra profética de un lado para otro, porque hay gente que tiene su matrimonio arruinado y te arruinan el tuyo. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse, porque hay muchos falsos pastores, hay muchos falsos profetas, que es lo que son brujos andantes, profetas que no se someten a una autoridad, profetas que no les gusta que los pastoreen, profetas que no tienen pastor, porque el profeta que no tiene pastor es un brujo andante. Nosotros no podemos permitir ser engañados, porque todas esas cosas lo que daña es el pueblo de Dios, engañando a gente que tiene un corazón bueno para poder conocer del Señor. Por eso tú tienes que refugiarte en la palabra de verdad. Tienes que leer la Biblia para que nadie te engañe, para que cuando te estén diciendo algo tú digas, eso no está escrito, eso la Biblia no lo dice. Y así tengas fundamento para que puedas levantarte conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, hay profetas que sí son genuinos. Yo lo digo por mí porque el Señor ha puesto sobre mí un manto profético. Yo puedo hablar por mí, pero también te hablo de otras cosas que he tenido que ver de muchas personas. Falta tanto, Dios me dijo que te diera, y entonces tú por estar en el desespero de lo que estás viviendo, tú lo sueltas y no sucede nada en tu vida. ¿Por qué? Porque fuiste engañado. Tú tienes que cuidarte de eso, de la falsa profecía. La profecía que no está ligada a la palabra es una falsa profecía. Antes de que te den una profecía, tienen que darte la Biblia, porque esa es la única palabra más poderosa, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la profecía más poderosa. Por eso es que dice, no se engañe, porque dice Mateo 24, muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hay muchos que dicen yo soy profeta de Dios, pero son brujos y te encantan y tienen oraciones de encantamiento y te encantan, y estás tú ahí encantado, ahí siendo influenciado por cosas que no vienen de Dios. Tienes que cuidarte y despertar. Yo le oro al Señor para que te abra los ojos del Espíritu y para que tú puedas ver lo que verdaderamente tienes que ver. Yo le pido al Señor que abra tus ojos espirituales para que comiences a ver lo que verdaderamente tienes que ver. Dios mío, porque hay gente que está acostumbrada a ver otras cosas y no ve lo que verdaderamente sucede. A su nombre sea la gloria. Voy a seguir enseñando, que estoy encendido. Santo Dios. Aleluya. Es necesario que entendamos que en estos últimos tiempos, aleluya, vendrán falsos engañadores. Vendrán hombres y mujeres engañadores, enseñando una falsa doctrina para así llevar al pueblo cautivo. Pero ahora bien, van a venir personas con milagros, señales y apariciones mentirosas. Mateo capítulo 24, verso 24 dice, porque se levantarán falsos cristos, se levantarán falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún hasta los escogidos, o sea, a los verdaderos creyentes. Por eso mira qué clase de engaño que tratará de alcanzar hasta los escogidos. Así fuera posible. Es decir, que en el tiempo final no solo aparecerán falsos maestros,
envueltos en lo que parece ser el poder de Dios, sino que también harán prodigios y milagros que engañarán a muchos. Por eso tú tienes que entender que todo el mundo no te puede orar. Todo el mundo no puede orar por ti. Tú no le puedes estar pidiendo oración a todo el mundo, porque hay gente que tiene un chuki y te mete uno mejor, uno peor. Hay gente que tiene demonios y te ingresan demonios más grandes a ti. Gente que no ha podido romper el espíritu de lujuria y entonces tú sales teniendo lujuria. Tienes que cuidarte. Aleluya. Y vivimos en un tiempo donde días de engaño y de falsedad y la mentira en este tiempo está moviendo a millones de gente en la condenación. Por eso tú tienes que cuidarte y afirmar tu camino en Cristo para que no seas engañado. Porque 2 Corintios 11, versículo 14 dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Mira, hasta el diablo se disfraza de ángel de luz. Ahí está el engaño. ¿Cómo podrás saber si es un milagro de Dios? Porque no hay una forma de medirlo. Porque el Espíritu Santo obra todo mal y todo milagro que es de Dios a fin de confirmar la palabra y establecer que Cristo es el único Salvador. Ese es el verdadero milagro. El verdadero milagro no está nada más porque suceden milagros o sanidades, sino que la gente acepta a Cristo. Eso es lo verdadero. Que la gente se acerque a Cristo. Por eso dice Éxodo 20, del 3 al 5, dice, no tendréis dioses ajenos delante de mí, y no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, y no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, el fuerte, y soy celoso. Por eso Gálatas 1, capítulo 1, versículo del 8 al 9, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente al que nosotros hemos anunciado, sea tomado como anatema. Si alguno predica diferente del evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Segundo, la gente va ahí a buscar la sanidad, pero nadie los llama al arrepentimiento ni a aceptar a Cristo como su Salvador. Entonces sabemos que eso no es una manifestación de Dios, sino del diablo, porque tratan de engañar y destruir a una multitud de personas humildes que aman a Dios, pero viven ignorantes de la palabra de Dios conforme a la predican a Cristo y a los apóstoles. Por eso el apóstol Pablo dijo, ojo, cualquiera que hace una cosa fuera del evangelio es tomado como anatema. Hay mucha gente que hace milagros, pero no llama a nadie a los pies de Cristo. Yo solamente no necesito un milagro de sanidad en mi cuerpo, también necesito a Cristo en mi corazón, porque sin Él estamos perdidos todos. Porque de qué le sirve a una persona recibir una sanidad física si no tiene a Cristo para perdurarla, para preservarla. Porque lo que realmente preserva los milagros de nuestra vida, la sanidad de nuestra vida, es que Cristo esté adentrado en nuestro corazón. Por eso es que tú no te puedes dejar engañar. No te puedes dejar engañar de las falsas doctrinas. Dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 10 al 12, dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un gran poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que complacieron a la injusticia. Aparte de todas estas cosas, tú y yo tenemos que hablar que en estos días podemos ver cómo se han levantado sectas que envenenan al mundo con falsedades terribles y con falsedades fuertes. Aleluya. Algunos no creen en el infierno, dicen que el infierno no existe, que no existe la Trinidad, que Dios que Dios Jesús solo y que Dios es solo. No. Jesús solo no, Él es Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hay falsas doctrinas, la sanidad divina del bautismo del Espíritu Santo. Y tienen millones de seguidores. Hay gente que no creen en la Trinidad. Algunos dicen que no creen en el infierno, no creen en la Trinidad, que no creen en la sanidad divina, ni creen ni en el bautismo del Espíritu Santo, que eso es show. Que cuando la gente habla así, que eso es brujería, que son lenguas chinas. ¿Cómo le parece? Eso no son lenguas de otro mundo. Eso son lenguas espirituales.
Por eso es que en este tiempo se está cumpliendo eso. Hay mucha gente que sigue estas doctrinas porque están engañados. Porque han sido, ¿qué? Engañados. Han sido puestos a prueba. Y su prueba no lo ha dejado. Por eso es que tú tienes que ver los frutos. Tienes que caminar por los frutos. Dice Mateo 3:10, por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Por eso dice, mira que nadie los engañe. Fue la advertencia de Cristo para este tiempo. Satanás obra todo tipo de engaño, pero tú y yo tenemos que afirmarnos como nunca antes. Porque pronto Jesucristo va a levantar a su pueblo para librarlo de la ira que va a venir. Por eso tú tienes que entender, aleluya, que las potencias de los cielos van a ser conmovidas, están siendo conmovidas. Y lo que viene no es bueno. Lo que se acerca para la tierra no es cosa buena. Pero para nosotros que hemos confiado en el Señor, tendremos la victoria. ¿Cuántos dicen amén aquí? Aleluya. Así que si tú estás ahí, quiero orar por ti en esta hora. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora de la tarde. Te bendecimos porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Declaramos por la palabra que tú nos levantas con poder y libertad. Y te pedimos que tu Espíritu Santo sea añadiendo libertad a nuestros corazones. Padre, limpia nuestro ser conforme a tu voluntad y establece tu reino sobre nosotros. Entrónate en nuestros corazones, Dios mío, y haz tu obra poderosa en nuestras vidas. Te pedimos que nos cubras con tu sangre. Te pedimos, Dios mío, que nos enamores cada día más de ti. Padre, enamóranos cada día más de tu presencia. Establece tu voluntad en nosotros. Y te pedimos en esta hora, Señor, Padre, que pueda usted obrar y traer a nosotros un refrigerio especial del cielo. Y te pedimos por la palabra, aleluya, que en este día, Señor, nuestros corazones puedan ser fundamentados en la roca, que eres tú, Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Sé que si hay alguna persona aquí que está por primera vez, aún de los que han de escucharnos, yo quiero que tú cierres tus ojos y repitas conmigo esta oración y di conmigo, Señor Jesús, te doy gracias en esta hora. Dile, te acepto hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Dile, escribe mi nombre y bórralo del libro de la muerte y escríbelo en el libro de la vida. Dile, Señor, sálvame, bendíceme y prospérame. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así que sean más que bendecidos y llenos de la gloria de Dios cada uno de ustedes. Dios los guarde.